que tomen conciencia de todo, porque están viviendo en tal nube de dolor que muchas veces no son conscientes ni de lo que sienten y por qué lo sienten. Y decir, es que tengo que sentirlo. Como la sociedad no estamos preparados a hablar del dolor, del sufrimiento, pues muchas veces, incluso en el mismo duelo, cuando vamos, decimos frases que están como muy hechas, ¿no? Que yo le digo ya que están manías, porque es lo típico. Nos creemos que porque tengamos muchos seguidores o mucha gente a través de internet, pero eso al final no vale, lo que te vale es la presencia. Y eso no podemos perderlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con dos limones. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con dos limones. Hoy tenemos con nosotros a Paca Rosa. Bienvenida, Paca Rosa. Hola, bienvenido, gracias. Y bueno, como a nosotros nos gusta que seáis vosotros quienes os presentéis, cuéntanos quién es Paca Rosa y también qué es la Asociación Alma y Vida. Bueno, pues Paca Rosa soy yo. Soy enfermera, ante todo. Estuve trabajando en la asistencia casi 20 años. Después, bueno, mientras era trabajando de enfermera hice psicología y después hace unos 22 años me pasé a la universidad, donde he estado de profesora de la asignatura, de muchas asignaturas, pero la última y la fuerte, donde yo me encuentro mejor, ha sido en la asignatura de cuidados paliativos. Y bueno, pues siempre he estado muy cercana a todo el tema de final de vida, de tal. Entonces, por mi interés, pues además de leer muchísimo, que siempre está muy interesado sobre final de vida, también hice un máster sobre pérdida y duelo en Barcelona, con lo cual, pues al final me ha ido todo valiendo, ¿no? Se ha ido acumulando la maleta y surge la oportunidad de traer la Asociación de Alma y Vida aquí a Almería, porque la Asociación de Alma y Vida nace en Sevilla. Nació en el 2004, precisamente por unos padres que bueno, ante la muerte de su hija, pues no encuentran la ayuda que ellos esperaban, incluso con los profesionales, ¿no? Y entonces determinan que montar una asociación. Cuando se reúne una asociación porque son grupos de apoyo de mutuo. Entonces, cuando empiezan a asociarse padres con la misma problemática en este sentido, que es una pérdida de un hijo, porque la asociación solamente es por pérdida de hijos, padre por pérdida de hijos específica. Entonces se dan cuenta de que entre ellos se pueden ayudar porque se entienden, hablan el mismo lenguaje y todos han pasado o están pasando por lo mismo, ¿no? Y entonces esa asociación parte de Sevilla, se expande casi por toda Andalucía y en Almería no la teníamos. Y justo el año pasado, en mayo, di una charla sobre duelo y me encontré con una compañera enfermera también, que había perdido a su hija, que conocía la asociación porque estaba a través de online y más con todo el tiempo de pandemia, pues todo se hizo online. Y quería traerla aquí a Almería. Y entonces al traerla me dijo, oye, ¿me echa una mano y no la traemos? Y dije, pues vale. Y justo ahora en mayo ha hecho un año que tenemos la asociación aquí en Almería. Paca Rosa, ¿y cómo facilitáis a esos padres? Porque yo creo que es de las cosas, vamos, no de las cosas, yo creo que es la cosa peor que te puede pasar, ¿no? Es contra natura y no creo que nadie esté preparado para eso. Entonces, ¿cómo es esa aproximación? ¿Cómo se puede, no sé, facilitar a esas personas que con ese golpe tan duro? ¿Cómo lo Pues hacéis? mira, Rocío, yo siempre digo que el facilitar es acompañarlo, es Ujú, acompañarlo. Y sobre todo hacerle ver que todo el proceso por el que pasan es un proceso normal. Es que hay que normalizar todo lo que les pasa, porque es ujú, normal dentro de su gran pérdida, ¿no? Porque no una pérdida cualquiera. Entonces es importante, sobre todo, normalizarlo, porque, ¿sabes? Generalmente estas personas, como socialmente no estamos preparados para enfrentarnos al sufrimiento, para el dolor de los demás, no sabemos cómo reaccionar. Lo que pasa es que se van aislando, porque nosotros no sabemos enfrentarnos a una persona con este dolor y con este sufrimiento, no sabemos qué decir. Muchas ujú, veces incluso lo que decimos es contraproducente. ujú, Y entonces estas personas se van aislando. ¿Qué pasa? Cuando se encuentran en un medio donde pueden expresar lo que necesiten, primero, crear un espacio de seguridad donde digan lo que digan y expresen lo que sienten, se va a quedar ahí. Y después, dentro de ese espacio, no juzgar. Nadie la va a juzgar ni nadie le va a decir si está bien o está mal, o por qué hace esto, por qué no lo hace. Simplemente lo hace porque lo siente y necesita expresarlo. Y cuando tú empiezas a expresar todas esas emociones y esos sentimientos que son fundamentales en ti, hay alguien que te entiende y te deja expresarlo y te acompaña, pues dice, es que eso es lo que hacemos. ujú.
¿Y cuántos miembros tiene ahora mismo la asociación? Pues Vamos, mira, ahora mismo hay unos 20 padres o madres. Te digo porque la mayoría son madres. O sea, padres acuden muy pocos, la mayoría son madres y estamos unas 20. Siempre no van todos porque también surgen muchas, bueno, pues hay también distancias, gente que no tiene acceso al lugar donde nos reunimos, que en el espacio Alma, aquí en Almería, que nos lo ha cedido el ayuntamiento. Y entonces muchas veces no, en ocasiones, por ejemplo, hay madres que han perdido a la hija, tienen que cuidar a los nietos, ya juegan en función de las posibilidades, cosas que surgen. Entonces no todo el mundo viene, pero bueno, sí nos reunimos unos 10 personas, 12 personas, con lo cual para el grupo está bien. De hecho, es muy importante el número también, porque cuando es un número muy grande, lo que pasa que al final, y muchas veces cuando hay por parte de alguien esa necesidad de contar, 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 pues se nos queda como pequeño todo, ¿no? O que no puede hablar todo el mundo. Entonces, casi un grupo de 8 personas sería lo ideal. Estábamos intentando incluso diferenciar en 2 grupos, pero el problema es que como todo el mundo no viene, en el día, pero sí porque yo creo que ya para un grupo se hace excesivo la cantidad que estamos. Mm. Y Paca Rosa, claro, al final, tras participar en un proyecto así, yo me imagino que a ti te habrá pues, también impactado en muchos sentidos en tu vida, ¿no? Tanto aprendizajes como incluso momentos como de lidiar también con las emociones que a lo mejor pues tú con las que empatizas, etcétera, ¿no? ¿Qué te ha traído a ti, a tu vida? ¿Qué aprendizajes? Cuéntanos un poquito de esa Pues relación con el bueno. proyecto. Pues bueno, la verdad que es lo que muchas personas me dicen, ¿no? Cómo siempre estás, porque siempre estás con un sufrimiento ajeno. Pero empatizar, empatiza, porque, hombre, como yo digo, nunca te puedes poner en su lugar, porque es imposible ponerte en el lugar de una madre donde ha habido una pérdida de un hijo, pero sí un acercamiento a entender, pero a entenderlo desde su punto de vista y de su biografía, porque claro, el dolor del duelo es muy grande, pero es diferente en cada uno. La diferencia de expresarlo, de percibirlo, cómo lo viven, porque cada uno, fíjate, dentro del grupo vemos como hay diferentes formas de afrontar las situaciones, ¿no? Y cómo pues una pareja o una persona, una madre lo afronta de una manera, otra de otra, a ritmos diferentes totalmente. Los ritmos del duelo, que ese muchas veces son el problema que tienen los profesionales, que los profesionales quieren marcar un ritmo cuando aquí no hay un ritmo. Cada uno tiene su ritmo. Lo que sí es importante es comprobar que hay una actitud activa, o sea, que hay algo que se va moviendo un poquito, pero muy poquito a poco. Hay veces que incluso ellas, fíjate, las madres no perciben los pocos movimientos que hay. Tú los percibes muchas veces desde fuera, en cómo vienen arregladas. Cómo pasan de venir, con una cara muy triste, de oscura, de no pintarse, cómo van viniendo ya un poquito más arregladas, se van empezando a pintar. Esos son detalles de que tú ya empiezas a querer, ¿no? A tener otro. Pero son cosas que ni ellas mismas casi aprecian. Es muy lento el proceso. Entonces, como tú me preguntabas, bueno, lo pasan mal, yo me emociono muchísimo porque quién no se emociona, ¿no? Cuando te empiezan a contar cosas y hombre, yo también soy madre y no, no me puedo poner en su lugar, pero sí piensas que tiene que ser lo peor, como tú decías, Rocío, que es lo peor que puede pasar. Eso lo dice toda la literatura a nivel de duelo, que la peor pérdida tiene que ser la de un hijo. De hecho, es contra natura, ¿no? Como dicen. Y, pero sí, de verdad, hay un enriquecimiento porque es que al final te das cuenta de los criterios, te das cuenta de las prioridades en la vida, te das cuenta muchas veces de que vives mucho más. Cuando estás tan cercano a la muerte, al sufrimiento, valoras mucho más la vida, valoras el minuto a minuto de tu vida y la de los tuyos, ¿no? Y entonces yo creo que, y sobre todo porque te das cuenta que en el mundo somos personas únicas y que cada uno la vivencia que tiene al final, es decir, es un aprendizaje continuo lo que yo tengo con el grupo, un aprendizaje continuo. Y a mí siempre cuando hay alguna situación así muy de crisis, ¿no? Lo hablábamos muchas veces. Yo durante la pandemia tenía un grupo, bueno, que nos reuníamos para hablar, gente de diferentes ciudades y tal, y hablábamos un poco de cómo estábamos viviendo bueno, toda esa transformación que estaba pasando en la sociedad, ¿no? Y realmente yo creo que cuando hay algo, una crisis, algo que te impacta fuerte, muchas veces la gente dice saca lo peor, otra gente dice saca lo mejor. Yo creo que saca al final eso, muchas veces lo mejor o lo peor, lo que tú realmente eres en esencia. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cuál es tu experiencia con ellos? Es decir, realmente tiene que haber una transformación, sin duda,
pero ¿hacia dónde gira un poco su vida? O sea, ¿tú piensas que eso luego esas personas, como decía, a lo mejor viven la vida enfocándose más en lo positivo o se vuelven más negativas? ¿Cómo piensas que esa parte de después? En todo, la literatura te describe el proceso que cuando llega al final del proceso, se supone que hay un cambio en tu vida, lo que hemos comentado ya un poco, el vivir de diferentes formas. Ellas dicen que ya no van a vivir, van a sobrevivir a partir de la pérdida, ¿no? Pero sí es verdad que hay cambios desde pues, no querer salir, se va evolucionando y se va consiguiendo. No va a ser la vida de antes, por supuesto, pero sí lo que tú dices al principio te puedo decir que casi saca lo peor. Porque es la esta es porque me ha tocado a mí el enfado está, es un continuo en todos los duelos, el enfado, el cabreo, ¿por qué le ha tocado a mi hija? ¿Y por qué no le ha tocado al vecino? Incluso fíjate que me describían y además encima se sienten mal cuando lo dicen, ¿no? Cuando ven a las niñas de su edad, es que mi hija no va a poder ponerse las bandas, ¿y por qué ese fulanita, la hija de fulanita sí se las va a poner? O sea, hasta se sienten mal de tener esos pensamientos, pero claro, al final es, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Y por qué le ha tocado a mi hija, no? O a mi hijo. Entonces ahí no es que es lo peor, pero sí hay una etapa donde todo es, rabia, ira hacia todo, generalmente hacia ellos mismos, porque son las primeras que se están castigando, ¿eh? No se permiten muchas veces reír ni pasárselo bien. Ayer hablábamos en el grupo, que lo tuvimos ayer, de la culpa de poder disfrutar. ¿Cómo voy a disfrutar yo si mi hija no está? O sea, fijaros hasta qué punto la culpa, que también es otra cosa, otro sentimiento que está siempre presente, pues la culpa de todo. Lo que hice, lo que no hice, por qué disfruto ahora. Entonces, todas esas sensaciones también de culpa te llevan a una situación de castigo total hacia ellos mismos, los primeros. Y después ese enfado también lo derivan hacia los demás. Hacia los demás. Entonces, muchas veces me decía la madre, es que digan lo que me digan en la calle me enfado. Porque ya, claro, cuando te pones a analizar, es que a mí cuando me dicen esto, ¿por qué me lo tienen que decir? Dicen, "No, pero si es que digan lo que nos digan, nos enfadamos, porque el enfado es con nosotros mismos y con la vida, ¿no?". Y aquí un factor muy importante también, porque muchas veces cuando son creyentes, con Dios, a Dios lo tachan, ¿no? Rápidamente, tachan a Dios, a no sé qué. Y sin embargo, fijaros que dentro de eso hay gente que no es creyente y a partir de una pérdida hace una búsqueda. Hace una búsqueda o bien hacia lo religioso, por una religión, se canaliza por una religión, o bien una búsqueda de algo más, ¿no? Porque es la sensación de decir, mi hijo no puede haberse perdido y su vida no haberse perdido y no vale nada, no sé, algo tiene que haber, algo. Entonces hay esa búsqueda que puede compensar. Yo siempre le digo, todo lo que os venga bien, todo lo que os haga sentir, decía, es que necesito alguna señal. Hay personas, hay madres que me han dicho, es que tengo señales, yo no sé si estaré volviendo loca, pero hay situaciones en las que percibo como si, no sé, que yo creo que tiene que ser mi hijo o mi hija el que me hace esto, ¿no? Detalle y cosas. Entonces siempre hay que decirle, si a ti eso te sientes que es un acercamiento o que te ha querido decir algo, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a decirle que no? Entonces sí hay un cambio en ese sentido. Incluso gente también busca a Dios, ¿no? A través de la religión, muchas veces cuando tú ya canalizas algo, te hace sentirte más serena, ¿no? Porque cuando ya algo que viene, que te toca algo de resignación, entre comillas, ¿no? O aceptación, quizás más que resignación es aceptación. Pues si Dios lo ha querido, no sé qué. Pero en principio todos, hay mucho enfado, mucha ira y bueno, y también toda la parte de culpa. Mm. Ha hablado un poco, digamos, como los recursos que las personas encuentran, digamos, fuera para intentar como superar ese duelo, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tú has visto que las personas consiguen como más desde dentro, que les ayudan a gestionar ese duelo también? Pues mira, ¿sabe una cosa muy importante? Entre ellos, cómo se ayudan entre ellos. Porque claro, yo, por ejemplo, somos un grupo de ayuda mutua. Yo allí como profesional, lo único que puede, por ejemplo, ayer, ¿no? Que tuvimos la reunión, dijimos, venga, hoy hablamos del enfado y de la culpa, ¿vale? Y tocamos, damos pinceladas, pero son entre ellos la verdadera ayuda, porque claro, cuando tú ves que entre ellos empieza, pues, ¿y has probado a hacer esto? Porque yo lo hice y yo estuve en esa situación también. Pues mira, pero ¿y qué hiciste para eso? ¿Y cómo lo llevas?
Y al final entre ellos es que sentirse que saben todos de qué están hablando, de ese gran dolor. Porque entonces por eso muchas veces los profesionales de fuera lo único que hacemos es echar una piedrecita para que entre ellos se haga la onda, ¿no? Para que se va expandiendo. Y es una cosa que también generalmente en el grupo se ve mucho. Al principio te llegan los primeros días muy callados, muy reservados, no expresan mucho las emociones, hablan poco, y vas viendo cómo se van metiendo en el grupo y se va haciendo piña en cuanto ya ves que van hablando, cada uno habla de su manera de afrontarlo o cómo lo va llevando. Y entonces eso le sirve a la otra persona incluso para ayudar, ¿no? Para decir, bueno, pues voy a intentarlo. ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿Y por qué? ¿Qué sentiste? Entonces, yo creo que, fijaros, entre ellos es la mayor ayuda que hay. Y de hecho se llaman grupos de ayuda mutua. Porque ya te digo, los profesionales ahí lo único que quizás es coordinemos un poco, hagamos hacer hincapié en un tema que nos interesa para reflexionar, pero al final lo que le hacemos es que tomen conciencia de todo porque están viviendo en tal nube de dolor que muchas veces no son conscientes ni de lo que sienten y por qué lo sienten. Y decir, es que tengo que sentirlo. Simplemente tomar conciencia y hacerse ver que es normal que se pueda sentir y no que se piensen que son nada extraño y que viven ajenos a eso, sino que forma parte del proceso. Y es lo más importante, tomar conciencia del porqué, de primero, de la misma emoción que tienen y el porqué, y decir, bueno, y a ellos das yo siempre les digo daros permiso, o sea, no os castiguéis, daros el permiso de decir: "Estoy triste y hoy estoy triste, me he levantado más triste", pues bueno, ellos siempre dicen, o ellas, porque generalmente son más mujeres, que son una montaña rusa. Y es verdad, un día lo mismo están mejor que al dice: "Y estando bien, al día siguiente me levanto muy mal". Pues bueno, permítete, estás mal, permítete decir hoy: "Mira, hoy estoy mal". Entonces, es que ten en cuenta que ese dolor y ese sufrimiento es que tiene manifestaciones a todos los niveles, es que no solamente son físicas, es que tenemos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel espiritual, o sea, es que repercute, ese dolor envuelve todas las dimensiones del ser humano y esto afecta y tiene manifestaciones de las diferentes dimensiones. Ujú. Mm, Eh, lo comentábamos al principio, ¿no? A mí me pasa particularmente, ¿no? Cuando en un caso de duelo, de bueno, cualquier tipo, es como yo no sé nunca qué hacer, qué decir, ¿no? Es como que me quedo, no sé si llamar, si no llamar, mm, si es que de verdad que para mí es de las parte de los momentos que dices que no sé cómo hacerlo. ¿Cómo deberíamos afrontar, o sea, las personas que tenemos alrededor ante la mm, pérdida de alguien, de un ser querido, de un hijo ya, o de cualquier otro fallecimiento? ¿Cómo es la mejor forma que tú ves de aproximarse o cómo deberíamos de tratar a esa persona? mm. Pues mira, hablando como decíamos antes, como la sociedad no estamos preparados a estar al lado del dolor, del sufrimiento, pues muchas veces, incluso en el mismo duelo, cuando vamos, decimos frases que están como muy hechas, ¿no? Que yo le digo ya que están manías, porque es lo típico, tú eres fuerte, vas a salir adelante. Y eso al contrario, repercute de forma negativa, porque tú eres fuerte. Y claro, cuando ellos se ven que están mal, dice, ¿cómo que estoy fuerte? Estoy hecha una mierda, perdón. O sea, no estoy fuerte. Es que no le podemos obligar. Entonces hay muchas frases que ya están muy utilizadas y que no hacen bien. Yo siempre digo que acercarte, si verdaderamente lo sé, un abrazo, una mirada, un tocar y apretar, decir, estoy aquí, presencia, es determinar que estar ahí con ella, ¿no? Eso en un principio. Y después es muy importante la continuidad, porque claro, ¿qué pasa? Cuando al principio esta persona generalmente está en una fase de shock, en una fase de negación, donde no tiene ganas de salir, no tienen ganas de nada, ¿no? Entonces, en esa fase es cuando todo el mundo generalmente acudimos. Recién, para que no esté sola, y en ese momento quizás es donde tenga que estar sola, o bien acompañada, pero de lejos, pero dejándole estar ella, ¿no? Ella sola. ¿Qué pasa? Que cuando termina esa fase, si nosotros 3 veces hemos ido hemos llamado 2 veces por teléfono, o le hemos dicho: "Oye, vamos a tomar un café", y nos han dicho que no, la gente entonces dice: "Ah, pues ya no la llamo más". Y es justo cuando empieza a despertar de esa fase de shock, cuando empieza a tomar realidad de la situación que tiene, cuando nos necesita. Y entonces, generalmente, cuando la gente ya ha decidido dejarla. No, es que la he llamado 3 veces y me ha dicho que no, ya y muchas veces yo estoy segura que lo hacemos siempre desde la timidez o desde el buen hacer de no querer molestar, ¿eh? Pero claro, yo siempre digo que hay que insistir, o dejarle una llamadita, o dejarle un mensaje, me estoy acordando mucho de ti, que sepa que estás tú ahí, aunque no estemos físicamente encima, ¿no? Y eso que tenga un continuo, porque justo cuando llega la etapa donde se empieza a tomar
conciencia de la realidad de la pérdida, es cuando ya muchas veces el grupo más cercano quizás, ¿no? Es donde ya tomó distancia. Y entonces cuando verdaderamente se encuentran solos. Entonces yo siempre digo estar, presencia, que sepan que estoy ahí, si necesita algo. Y muchas veces cuando decimos, si necesita algo, llámame. Y ya parece que con eso hemos cumplido. Pero ¿tú te crees que en una situación de esas te va a llamar? Quizás lo que tenemos que hacer nosotros es de vez en cuando insistir, oye, que sigo aquí, el café lo tenemos pendiente y a lo mejor el café puede tardar 6 meses en venir, pero que sepa que estoy esperando para tomar un café contigo. Entonces, continuar también con esa insistencia, no, la palabra no insistencia, esa presencia y acompañamiento, que sepa que estar ahí. Mm. Y antes lo has mencionado, ¿no? El tema como también de esa función de la piña, del acompañamiento social, ahora también lo estás como comentando, ¿no? Lo importante que es también sentir que tenemos personas cerca. Y desviándonos un poco el foco, ¿no? de esa parte de duelo a incluso la sociedad o una persona normal, ¿no? Donde digamos que cada vez más tenemos como menos contacto, ¿no? Y como que las relaciones son como más superficiales cada vez, incluso no es tan fácil encontrarte con amigos, con familia, ¿no? Antes la gente vivía todo en un pueblo y tú salías por el pan y ya los veías a todos, ¿no? Y ahora es como que todo es una coordinación y a ver si tengo agenda para esto, ¿no? ¿Cómo nos afecta esta parte, ¿no? de cada vez estar un poquito más aislados socialmente? ¿Y qué cosas podemos hacer, ¿no? Igual que lo que tú comentabas, pues para aproximarnos de forma correcta en una persona que está pasando un duelo, em, pero en la vida diaria, ¿no? Como normalmente, ¿qué podemos hacer para intentar mantener esa parte de comunidad que también nos hace? Pues mira, yo siempre digo, lo que tenemos que ser es nosotros, ser auténticos, porque muchas veces, si es que, no sé, yo creo que tenemos que ser nosotros y demostrar a la otra persona que estamos ahí. Lo que tú dices, y además es fundamental en duelo y en todo, ¿eh? Pues yo siempre digo, hablamos de duelo, estamos hablando del grupo de por pérdida de hijos, pero es que un duelo ante cualquier pérdida, una pérdida de salud importante, una enfermedad, es un duelo, o sea, pasamos, por duelo hemos pasado todo y pasaremos, ¿no? Y entonces, y siempre, en todo momento, te determina que es fundamental tener una buena red de apoyo. Yo siempre le digo a mi alumno, la red de apoyo no significa tener redes sociales, ojo, al contrario, red con personas que a lo mejor no sean familia tuya, no tiene por qué ser familia, sino gente verdaderamente que sean amigos o amigas. Entonces, el tener personas que te sepan escuchar, que no te juzguen, y la escucha, que es fundamental. Yo trabajo mucho, sobre todo la comunicación, trabajo mucho comunicación con los alumnos porque nos faltan muchas habilidades de comunicación, mucha escucha a los demás. O sea, lo oímos y le decimos lo que nosotros queremos decir, que estamos y muchas veces digo, es que lo que necesitamos también hablar. Fíjate, en vez de escuchar al otro, lo que necesito yo es contar mi versión. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos todos muy necesitados, sobre todo de escucharnos y de respetarnos y de no juzgarnos. O sea, yo se lo decía el otro día, y yo con mi hijo hablo mucho de eso, digo, es que verdaderamente la amistad está en tener una persona que esté contigo y que incluso no compartiendo tu idea, te respete por lo que eres. Porque entonces al final es que si no piensas como yo, pues me parece que son muy cortos, ¿no? Y es muy, muy pobre, muy pobre. Entonces es muy importante tener siempre y contar con personas a tu alrededor, pero personas que sean auténticas. Y lo que tú has dicho, nos creemos que porque tengamos muchos seguidores o mucha gente a través de internet, pero eso al final no vale. Lo que te vale es la presencia, lo que te vale una persona. Yo soy muy de tocar, ¿no? O sea, con mi paciente a mí me encanta tocarle porque estoy aquí, ¿no? Estoy aquí contigo. Y una mirada, las miradas son maravillosas. Yo digo que el medio de comunicación, vamos, ideal es la mirada. Tú miras a una persona y después estás contando tu vida así, aunque no quieras, porque se te va, ¿no? Entonces es muy importante tener eso. Y eso no podemos perderlo. Yo todavía me resisto un poco creo que el tocarnos, el mirarnos, el hablarnos, el contacto es fundamental. Somos seres sociales, no lo olvidemos y nos necesitamos, nos necesitamos. Mm.
Qué bonito lo que dice Paca Rosa y además que es cierto, comparto totalmente, yo también soy muy de tocar y también creo que, bueno, por mi trabajo y veo también lo que comentan, ¿no? Que cada vez estamos un poquito más aislados, las relaciones son más superficiales, yo creo que es todo mucho más de pasar por encima, ¿no? Y no tenemos esos espacios para sentarnos, para hablar, para discutir, es verdad, para tocarnos, para mirarnos, la verdad es que sí, que desde aquí rompemos una lanza a Sí, favor de eso, sí. ¿no? De tener espacios para poder hablarnos y sentirnos Mm. que el ser humano al final es lo que necesitamos. Pues, Sonia, tú siempre te gusta hacer esa última pregunta. Bueno, antes de la última pregunta, te queríamos preguntar, Paca Rosa, bueno, si alguien está escuchando esto y que quiere conocer más sobre la Asociación Alma y Vida, bueno, ¿dónde puede ponerse en contacto? ¿Cómo puede conocer más sobre vosotros? Mira, pues la Asociación Alma y Vida tiene una página web que pone Alma y Vida. Y entonces hay un número de teléfono donde al llamar se pone el presidente que está en Sevilla. Entonces el presidente de Sevilla le hace una pequeña entrevista y en función de eso me manda a mí el número y ya me dice, mira, te van a fulanita de tal, con tal pérdida, y me da el número. Ya me pongo en contacto con ella, siempre hago una pequeña entrevista personal primero y ya le ofrezco que entre en el grupo. Hay gente que le gustan los grupos, hay gente que no, también depende del momento en el que esté pasando, la diferenciación. Entonces, bueno, siempre le hago una pequeña entrevista y en función de eso, pues se puede ir al grupo y yo dentro del grupo también me ofrezco que si en un momento puntual alguien del grupo necesita hablar conmigo, tiene mi teléfono, tenemos un grupo, por supuesto, de WhatsApp todos, donde ponemos toda la información y para cualquier cosa me tiene en un momento determinado. Genial. Pues ahora sí que sí, viene la última pregunta, que es la que hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿cuál es un sueño que aún te queda por cumplir? Uf, me queda muchísimo, pero bueno, un sueño, fíjate, te voy a decir, Sudáfrica, ir a Sudáfrica. No sé por qué de pequeña he tenido, cuando veía yo, me encantan los animales y siempre lo he tenido y es uno de los sueños. Y bueno, el sueño a nivel de hacer algo, ¿no? Y otro sueño, pues de verdad, que haya un cambio social, que pensemos en los demás, que seamos más cercanos, más solidarios y que somos seres sociales y que nos necesitamos. Y eso nos tenemos que dar cuenta. Y otra cosita, Sonia, y que nos tomemos conciencia, que es muy importante, de que somos efímeros y de que, por favor, vivamos como tengamos que vivir, con todos nuestros valores y todas nuestras cosas, que la vida se nos va y no nos damos cuenta y que mañana podemos no estar. Sí, y cuando tú tomas conciencia, yo declaro desde cuidados paliativos, cuando tomamos conciencia de que la muerte está en un momento, puede llegar, al final dices tú, es que te haces más amante de la vida, ¿no? Entonces vives, digo, y vivamos a tope porque pero a tope no de marcha, ¿eh? Yo siempre se lo digo a los alumnos, a tope no significa que nos vayamos de marcha todo el día, sino a tope como tú quieras vivir, intensamente, viviendo cada momento, aprovechando, ¿no? Y disfrutando. Mm. Pues Paca Qué Rosa, bonito. mil gracias, ¿no? Precioso y además, fíjate, Sí. cuando nosotros comentábamos en la entrevista contigo, ¿no? Que era como, jolín, que como que daba miedecillo, ¿no? Decir, "Uy, ¿cómo afrontar esto y tal?". Y la verdad es que a mí me has dejado y creo que a Sonia igual, y seguro que a las personas que nos están escuchando, con una energía, unas ganas de vivir, de verdad, unas ganas de Total. hablar, de ser más auténtico y preciosa. O sea que muchísimas gracias por eso, porque es verdad, tu mensaje es de vida, de alegría y mil gracias por lo que haces, porque es muy necesario y es verdad que ante una situación así, no sabemos muchas veces, tú también lo Mm. comentabas, no por maldad, no por dejadez, no por despreocupación, sino porque es que no sabemos. O sea, son situaciones que muchas veces también a los que estamos alrededor no superan, ¿no? Mm. Entonces, mil gracias por tu trabajo y por lo bonito que lo haces y desde se nota que lo haces con alma Sí, y con corazón. sí. Mm. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. vosotros. Muchísimas gracias, Paca Rosa. Y bueno, a nuestros oyentes, si os ha gustado, darle al botón de seguir para seguir escuchando Podcast con dos limones. Dale like y comparte con alguien con quien quieras compartir esa vida a tope. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.